Buenas noticias. FDA aprobaría el fármaco desarrollado por laboratorio Pfizer, Paxlovid, para el tratamiento de COVID-19. Este miércoles 22 de diciembre, la FDA daría luz verde a la utilización del primer fármaco vía oral y de uso ambulatorio para el manejo de COVID-19. ¿En qué personas se puede administrar este fármaco? ¿Cuándo se administraría? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es la eficacia? En este video vamos a hablar sobre estas buenas noticias y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Bacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una excelente noticia. La aprobación del fármaco desarrollado por Pfizer, que sería de utilización vía oral contra COVID-19. Hablamos de las pastillas del Paxlovid, un fármaco que evitaría que la enfermedad COVID-19 cause un cuadro severo en las personas portadoras del SARS-CoV-2. ¿En qué consiste este fármaco? En este video vamos a hablar sobre ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es un punto muy importante que este miércoles 22 de diciembre la FDA daría luz verde y aprobaría la utilización de un fármaco vía oral para tratamiento de COVID. Y hablamos del fármaco desarrollado por el laboratorio Pfizer, cuyo nombre es Paxlovid, un fármaco de administración vía oral que ha demostrado ser útil contra COVID-19 y, lo más importante, tener acción contra la variante Omicron. Esta noticia justo se da días previos a lo que es Navidad, y tomando en cuenta que las malas noticias que se han sumado a lo largo de esta semana han estado relacionados al avance de Omicron. Situaciones como, por ejemplo, en Reino Unido se han reportado ya 12 fallecidos por variante Omicron. Israel y Estados Unidos ya registrarían sus pacientes lamentablemente fallecidos también por la variante Omicron. España entraría en una sexta ola, y esto es importante tomar en cuenta dado que el número de contagios ha superado los 49.000 casos en un solo día, y ahí ya se registra un colapso de los hospitales y de la parte sanitaria, y sobre todo América también estaría avanzando la variante Omicron, ya registrando más de 13 países con la presencia de esta variante. Estas noticias lamentables se sumarían a que el 20 de diciembre el director de la Organización Mundial de la Salud indicaba de que estas navidades y fiestas por Navidad deberían ser canceladas para que nosotros no suframos las consecuencias de estas reuniones. Y a ello se le sumaría una noticia de esperanza. Una buena noticia en donde un fármaco que ha demostrado tener una eficacia del 89% para evitar cuadros severos estaría siendo aprobado por la FDA. Esto es importante porque se sumaría ya a los días anteriores, el 16 de diciembre, en donde la Agencia Médica Europea había aprobado el uso de este fármaco. Para Europa, sobre todo el Reino Unido, sería el segundo fármaco vía oral que ya conocerían, tomando en cuenta que semanas atrás se aprobó el Molnupiravir, un fármaco desarrollado por Laboratorios Merck que también es de vía oral. De esta manera, sobre todo Reino Unido ya tiene dos fármacos vía oral contra COVID-19, pero ello se le sumaría a la aprobación dada por la FDA, en donde se aprobaría la píldora contra COVID-19 desarrollada por Pfizer. Esta autorización se ha dado este miércoles 22 de diciembre 2021, en donde la FDA aprobaría la utilización y autorizaría el alcance de esta píldora a personas mayores desde los 12 años. Y esto es muy importante dado que sería la primera medicación de uso casero en ser autorizada en Estados Unidos. La noticia de que el Paxlovid hoy en día esté disponible y esté autorizado por la FDA suma a una iniciativa para tratar de contener la pandemia. La indicación ya es a partir de los 12 años en adelante,
y sobre todo el tratamiento de esta píldora es por 5 días, tomados cada 12 horas. El contar ya con un fármaco vía oral de uso casero y que tenga utilidad frente a COVID-19 es algo bastante importante. Se ha demostrado en laboratorio ya, en estudios que se han realizado, que también el Paxlovid, que es un fármaco que inhibe las proteasas, enzimas importantes del SARS-CoV-2, que permite el corte de las proteínas, al inhibir estas proteasas evita la replicación del virus y de ello se evita que haya un cuadro severo con respecto a la enfermedad. Este fármaco también ha mostrado utilidad frente a la variante Ómicron. El organismo regulador de Estados Unidos autorizaría el uso de emergencia de la píldora contra COVID-19 desarrollada por Pfizer, sobre todo para evitar que las personas sufran un riesgo de tener complicaciones graves o incluso la muerte. De esta manera, Paxlovid se convertiría en un primer fármaco aprobado por la FDA para el uso de Estados Unidos. Igualmente en Estados Unidos se espera de que se esté aprobando el Molnupiravir, otro fármaco que ya se está utilizando en Reino Unido. En un gran ensayo, Paxlovid habría demostrado reducir las hospitalizaciones hasta en un 89%, cuando se le administró a pacientes de alto riesgo no vacunados en los 3 días siguientes a los síntomas. Ello significaría de que el Paxlovid no va a reemplazar a la vacuna. Recordemos que las vacunas tienen un rol preventivo, el Paxlovid tiene un rol terapéutico. Ya con el paciente que tiene COVID-19, aplicarlo de manera inicial ayudaría a evitar la complicación de la severidad del cuadro. En cambio, las vacunas tienen un rol preventivo. Paxlovid no reemplazaría las vacunas, sin embargo, se sumaría a evitar los cuadros severos. Es importante tomar en cuenta que este fármaco, al ser aprobado, ya va a poder estar en las próximas semanas disponible y va a sumarse a la ayuda para contener el avance de Ómicron. Tomando en cuenta sobre todo que en Estados Unidos ya la variante Ómicron es la variante predominante, registrándose ya más del 73% de los casos COVID-19 atribuibles a Ómicron. Asimismo, también es lamentable que existe 45 millones de personas en Estados Unidos que todavía no han recibido la vacuna. Situaciones que el Paxlovid va a poder ayudar a contener el avance de la mortalidad por Ómicron. Una situación importante que debemos tomar en cuenta, dado que ya en mensajes oficiales que darían autoridades sanitarias en Estados Unidos han indicado que las personas no vacunadas tendrían un riesgo 14 veces más de sufrir un daño severo o mortalidad. Situación importante que se podría evitar gracias a la utilización del Paxlovid. La aprobación por la FDA este miércoles 22 de diciembre del Paxlovid suma una iniciativa importante para poder controlar la pandemia. Es muy importante estar atentos a cuál va a ser el desenlace de ello. Sin embargo, hoy en día tenemos un arma más para poder hacerle frente a la pandemia. Es importante no bajar la guardia y sobre todo estar atento a las publicaciones que se vayan dando. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante positiva. La FDA este miércoles 22 de diciembre aprobaría la utilización del Paxlovid, fármaco desarrollado por laboratorios Pfizer que tiene un manejo vía oral y de manera ambulatoria. Paxlovid se convertiría así en el primer fármaco vía oral contra COVID-19 aprobado por la FDA en Estados Unidos. De esta manera se busca ayudar a que la ola Ómicron no cause un desenlace bastante agresivo. El Paxlovid se da por 5 días, tratamiento vía oral cada 12 horas y ha demostrado una eficacia del 89% en evitar cuadros severos o cuadros de hospitalización. Es importante que al tener ya el fármaco disponible va a ayudar y se va a sumar al manejo de la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos.
El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.